para responder esta pregunta, Sósimo, ya tenemos enlazados a los académicos Roberto Bonilla Rodríguez y Fernando Alan López Bonifacio. Ellos son secretarios generales del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues justamente les damos la bienvenida. Muy buenos días para hablar de estos temas tan importantes para nuestra máxima casa de estudios. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Pues no sé quién quisiera comenzar precisamente con este cuestionamiento de si es válido o es justificable e incluso pues si está bien que los altos funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México tengan sueldos superiores a los 139,000 pesos, mientras los académicos, sobre todo los profesores de asignatura, pues están prácticamente en una condición de miseria con sueldos raquíticos y además a la discreción de que si los contratan o no al siguiente semestre o al siguiente año. Sí, ¿qué tal? Buen día. Quisiera, empezando yo comentando esta situación. Este es un asunto de relevancia, mucha relevancia. Es incluso uno de los fundamentos del surgimiento del CITAUNAM, es decir, luchar por tratar de esta desigualdad que existe en los salarios ya no se manifieste tanto en el sector académico. Es decir, tenemos décadas de retraso, tenemos décadas de atraso en cuanto a lo que sería la actividad sustantiva de la universidad como un sector, como el sector patronal, así se le debe de considerar desde el punto de vista sindical, en cuanto al ingreso, la promoción y la permanencia de los profesores, del profesorado en general. Hay décadas de retraso en este sentido, entonces se ha acumulado en las últimas 4 décadas y tenemos esta situación en la cual el 80% de los profesores son de asignatura, es decir, profesores por hora. Esto que quede bien claro, que los profesores de asignatura somos profesores por hora, según el artículo 36 del EPA, es decir, ganamos lo que trabajamos por horas. Esa es la característica fundamental de un profesor de asignatura, que puede ser interino, que puede ser definitivo, puede ser A o B, según la categoría que sea. Pero nuestro nombramiento es profesor de asignatura. Entonces, este 80%, ¿no? El 80% de profesores, ahora sí que se contrasta notablemente con los 85 funcionarios que menciona ahí Sósimo Camacho en una investigación que realizó el año pasado, ¿no? De que son los más allegados al rector, junto con los directores de las escuelas, las dependencias, etcétera, etcétera, secretario general, secretario administrativo, esta gente, esta burocracia dorada, se le puede llamar así. Este concepto lo utilizó el CITUAM en la última hueca que hizo, precisamente denunciando esta situación de la burocracia. Entonces, son sueldos de 183,000 pesos el rector, 177,000 pesos el secretario general, y esto, pues, por supuesto que contrasta con los sueldos que tiene un profesor de asignatura. Los profesores de asignatura regularmente podemos tener hasta 18 horas en las facultades, en los posgrados, es decir, la educación superior, y podemos tener hasta 30 horas en la educación media superior. Pero ¿qué pasa? Como trabajamos por horas, bueno, y como no hay banco de horas, siempre se nos está diciendo eso, siempre que pedimos más horas, más tiempo de clases, nos dice que no hay banco de horas, y entonces estamos a expensas de lo que digan el director y las autoridades de cada dependencia para darnos más horas. Y esa situación se refleja en que normalmente, en un promedio, en las facultades, en los posgrados, tenemos un promedio de 6 horas, 9 horas máximo de clases, es decir, 2 o 3 grupos de 3 horas cada uno. Entonces, ¿cómo se saca la relación del salario de estos profesores? No es para que se den una idea de la diferencia tan abismal que existe, la desigualdad salarial que hay, ¿no? Si tenemos un profesor de 1 hora, el profesor de 1 hora, de un grupo de 3 horas, gana 1,260 pesos. Si le agregamos
las prestaciones que tenemos por parte del contrato colectivo de trabajo, las más importantes, no todas, pero las más importantes sería la despensa, que es la cláusula 52 del contrato colectivo, que son 1,255 pesos, más la antigüedad docente que se nos va incrementando conforme vamos teniendo más años de antigüedad en la universidad. En este caso yo estoy tomando un promedio de 10 años de antigüedad, que son a razón de 2% por año, que es lo que nos otorgan esta prestación de la antigüedad, serían 252 pesos. Ahora, tenemos otro estímulo, el más importante, que es el PEPASIC. El PEPASIC, que es el programa de estímulos para profesorado de asignatura. En este PEPASIC se nos da una cierta cantidad por tener licenciatura, por tener especialidad, maestría y doctorado. Si seguimos con esta línea del maestro que tiene nada más un grupo, tenemos que, si el profesor solamente tiene licenciatura, que son 609 pesos, ganaría al mes 3,386 pesos, ya con estos estímulos, con un grupo. Si tienes especialidad serían 3,403 pesos, si tienes maestría serían 3,544, y si tienes doctorado serían 3,714 pesos lo que ganarías al mes teniendo un grupo. Ok, este sería el extremo más mínimo. Si tenemos el caso de 3 grupos, como es más o menos el promedio que tenemos de actividades por grupo, por horas en las facultades, en las escuelas de educación superior, tendríamos que al final de la suma, con 9 horas, tendrías un sueldo base de 3,780 pesos, y si a esto le aumentamos lo que sería la despensa y la antigüedad docente igual de 10 años, tenemos que en el caso del PEPASIC, que se te da por licenciatura, serían 1,974 pesos, ganarías 7,765 pesos al mes con licenciatura, 7,818 pesos con especialidad, 8,276 pesos con maestría, y 8,832 pesos, 8,832 pesos con doctorado. Después de 10 años de actividad, y después de estudiar un doctorado, maestría, doctorado, e incluso a veces hacer publicaciones periódicas, ganarías con 3 grupos de 3 horas, de 9 horas a la semana, hora, mes, como se contabiliza en la UNAM, ganarías 8,832 pesos. Después de estudiar una maestría, un doctorado y tener 10 años de antigüedad en la UNAM. Entonces esto claramente refleja la gran disparidad que tenemos. Es decir, ¿por qué sucede esto? Bueno, por un lado, porque somos profesores por horas. Ese es el gran meollo del asunto. Somos profesores por horas que estamos dependiendo de que el banco de horas en la universidad se aumente. Y como tenemos todos estos gastos que se desvían a pagar altos salarios, como se reporta en el estudio que nosotros hicimos, pues son millones de pesos que se gastan cada mes, cada año, para pagar esta nómina tan fuerte, y bueno, y otros más que no, a veces incluso ni sabemos, y no se dirigen a solucionar el problema de los profesores. ¿Cuál sería la solución más bueno, lo que proponemos desde CITAUNAM es que se profesionalice la academia? Es decir, que ya los profesores ya dejen de ser profesores por horas. No puede ser posible que en la universidad, una de las universidades más grandes, importantes de América Latina, estemos trabajando por horas, estemos trabajando a destajo, así como se le llama en la economía, a destajo, es decir, dependiendo de las horas que nosotros realizamos de actividad. Entonces no es posible. La universidad tiene que ya empezar a corregir estas anomalías que ya tienen mucho rezago y empezar a crear una planta de profesores que se profesionalice. Es decir, ¿cómo se profesionaliza? Con profesores de carrera. ¿Cuáles son los profesores de carrera? Los profesores que tienen una plaza de tiempo completo, incluso media plaza, ya como una base. Sí. Esos son los profesores de carrera que se deben de profesionalizar para poder no trabajar a destajo, sino poder incluso nada más dar tus horas de clase y dedicarte a la investigación, dedicarte a la actualización, dedicarte a otras actividades que también son sustantivas para la universidad, pero como no tenemos esa opción, pues tenemos que a veces trabajar en muchos lados, trabajar en diferentes dependencias, trabajar en diferentes universidades para poder sacar adelante pues la sobrevivencia, porque imagínense, con estos salarios que tenemos,
pues no es fácil, no es fácil. Así es. Estamos platicando con Roberto Bonilla Rodríguez y Fernando Alan López Bonifacio, quienes son secretarios generales del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la UNAM. Este sindicato, bueno, pues que está creciendo, que está formándose en estos momentos, precisamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que tiene además una dirección colegiada, de las cuales ahorita nos acompañan dos precisamente integrantes. La pregunta es para el académico Fernando Alan López Bonifacio. Bueno, pues estos salarios tan altos de la cúpula universitaria, realmente si llegaran a bajar, podrían beneficiar de alguna manera a la comunidad universitaria, al resto de la comunidad universitaria. Se lo pregunto porque, bueno, hay quienes dicen, bueno, pues son situaciones totalmente divorciadas. Por un lado, los funcionarios ganan lo que tienen que ganar supuestamente por las altas responsabilidades que están ejerciendo, y por otro lado, bueno, pues están los profesores, y los profesores, más bien la lucha está en otro lado, no están que les bajen los salarios a los grandes funcionarios, sino que se pida más presupuesto a la universidad. ¿Ustedes desde el CITAUNAM ven alguna relación precisamente entre esta manera de ejercer los recursos en la UNAM, los altos funcionarios, y lo que padecen precisamente los académicos de base, los académicos de asignatura? Claro que sí, Sosimo, hay una fuerte desigualdad y evidentemente el que disminuyeran los salarios de estos altos funcionarios ayudaría mucho a que mejoraran el resto de los salarios, ¿no? Porque justamente entre los nombramientos que refería Roberto sobre los profesores de carrera, investigadores y los funcionarios, los altos funcionarios, están llevando el 80% del presupuesto de la universidad en conceptos de salario, ¿no? Y justamente el resto nos lo dejan al 80% del trabajo rudo de la universidad, que somos profesores de asignatura, ayudantes de profesor y técnicos académicos sumados, ¿no? Que en sus estadísticas del anuario estadístico de la universidad siempre nos separan, ¿no? Los técnicos por un lado, los ayudantes y los profesores de asignatura. Sin embargo, este conjunto de profesores sufrimos, digamos, la misma embestida en cuanto a funciones, a condiciones de trabajo y demás, y las oportunidades incluso que tenemos para ascender, mientras que ellos dentro del consejo universitario se votan a sí mismos sus salarios, y eso no tiene ni la menor discusión, ¿no? Pero siempre que se está pidiendo un incremento salarial para el profesorado, siempre la ZAPA-UNAM, ¿no? La Asociación Blanca que está con la rectoría, negocia el 3%, y cuando les va bien el 3.5%, y lo presumen como si fuera algo importantísimo. Pero justamente cuando estamos hablando del presupuesto, estamos hablando de una antidemocracia. Eso es lo que está de fondo de toda esta antidemocracia. Actualmente para 2022 hay 48.802.669.865 pesos. Hubo un incremento del 4.6% nominal con respecto del año pasado. Sin embargo, evidentemente esto no supera la inflación, pero mantiene el estatus de vida de la casta dorada que ya mencionaba Roberto. Y justamente en la docencia, supuestamente se va al 61% para la docencia, el 29.9% para la investigación y la extensión universitaria el 7.5%, y para la gestión institucional el 4.6%, pero ese 4.6% son 2.255.602.530 pesos. Pues estamos hablando de cantidades exorbitantes. Y la extensión universitaria regularmente la realizamos también los profesores de asignatura, porque tenemos esta vocación de servicio en las comunidades y la difusión cultural, y ahí hay muchas subcontrataciones y figuras raras de contratación que la UNAM tiene como eventuales y demás, y que justamente no reciben la asignación de profesores ni siquiera de asignatura, ¿no? Sino que por obra determinada y otras formas de contratación que emplea la universidad para seguirnos explotando, mientras que en el área de investigación, que es para un presupuesto asignado extra y adicional para los profesores, digamos, de carrera y de investigadores, pues va el 26.9%, y recordemos que muchos de los funcionarios también tienen algunos de estos nombramientos, y por eso su salario luego suele oscilar muy arriba, pero también contradictoriamente reciben prestaciones que son del personal de asignatura, ¿no? Como esta cuestión de la ayuda de despensa. Eso no lo deberían de recibir, es hasta una burla. Nosotros recibimos al mes menos de 1,500 pesos por este concepto, ¿no? Como una especie de subsanar esta cuestión alimenticia, pero lo reciben también las autoridades. O sea, para ellos son como recibir chicles por estos salarios que superan luego los 100,000 pesos, ¿no? Y algunos llegan hasta los 180,000, casi 200,000 pesos, dependiendo cuáles son las prestaciones, la antigüedad y lo que muy bien referías hace un rato, ¿no? Por otra parte, habría que ser muy conscientes en cómo es la estructura de los profesores, ¿no? Se supone que dentro de las propias estadísticas de la universidad,
Somos 42,739 académicos en total. El 58% de los profesores de asignatura somos el 24,734, 11% de ayudantes de profesor con 4,693, 11% de técnicos académicos con 4,586. Los investigadores de carrera son 2,733 y el 14% de profesores de carrera son 5,835. Y ahora vamos a algo interesante, las horas de contratación del personal académico. Ese 14% de profesor de carrera absorbe el 25% de las horas totales de la universidad para la contratación del personal académico. O sea que dentro del rubro de la docencia, esa cantidad del 25% lo absorbe estos profesores, ¿no? El 6% de investigadores absorbe el 12% de ese presupuesto también de las horas, ¿no? Porque tiene las horas, tiene 12% de las horas, mientras que el personal de asignatura tiene el 36% de las horas, y somos más. Los ayudantes de profesor el 5% de las horas, o sea, son los que más castigados están y los que más precarizados están dentro de la universidad, y a veces hasta les sacan el trabajo gratis con estas figuras de meritorio y demás, ¿no? No los remuneran. Y el 11% de los técnicos académicos tiene el 20% de las horas de la universidad. Y hay un 1% que dicen otros, que me parece que por ahí hay un ayudante de investigador, que esa figura prácticamente es desconocida en la universidad y me parece que son una de las dependencias foráneas, ¿no? Entonces, este tipo de información habría que desmenuzarla y seguirla analizando, porque nos habla justamente de la antidemocracia que se vive en la universidad. Por eso realizamos una serie de asambleas desde 2014 para acá. Antes éramos la Asamblea de Profesores de la UNAM. Dentro de esas discusiones por el problema de las plazas fijas, se fue consensando la apertura de una nueva opción sindical, toda vez que en la experiencia y en la compartición de cómo vivíamos y sentíamos estas desigualdades, referíamos que ni la ZAPAUNAM, que es el sindicato blanco que nos despojó de la titularidad del contrato colectivo al STUNAM, ni siquiera el propio STUNAM, que después se charrificó, han representado los intereses del personal académico. Y quedamos flotando los académicos y las académicas entre las dos estructuras, una totalmente patronal y la otra charrificada. Eso es desfavorable. Esto no quiere decir que los trabajadores dentro de ambas cuestiones no puedan ser críticos, no haya resistencias, no haya corrientes democráticas, sí las hay y están luchando por democratizar ambas cuestiones. Sin embargo, pensábamos que la mejor opción sería hacer un nuevo sindicato y de alguna manera hemos tenido algunos avances en cuanto a la defensa de nuestros intereses. Hemos como tenido una representación ya legal, ya nos han escuchado las autoridades cuando antes como asamblea de profesores nos cerraban las puertas en la cara. Hoy se ven obligados por ley a sentarse a discutir situaciones con nosotros, que aunque todos nos dicen que no, ya no es la misma actitud de, pues no los puedo recibir, ¿no? O que nos mandan al ayudante del ayudante a recibir un oficio, ¿no? No, ahora ya no es así, ¿no? Y entonces estamos en este proceso recuperando también nuestra dignidad y dándonos a conocer con nuestros compañeros, que finalmente es lo que más nos interesa, ¿no? Que nos reconozcan nuestras compañeras y compañeros y que piensen que esta puede ser una de las opciones sindicales que, como bien refería el profesor Roberto, estamos haciendo propuestas. Una de ellas es que el personal de asignatura deje de estar en esa subcontratación, porque habrá que decir que del personal de asignaturas, del 51% de las horas del personal de asignatura son interinas, o sea, están sujetas a la contratación o no semestral o anual, dependiendo del plan de estudios. Y el 49% de esas horas son definitivas y de esa manera es como nos controlan, ¿no? O sea, como no tenemos la definitividad y tenemos que pasar por concurso, nos pasa un poco como al magisterio, que tenemos que ahora pasar otro proceso de evaluación de algo que supuestamente ya fue evaluado cuando nos titulamos, ¿no? Y como profesionistas, pues acá también se repite, ¿no? Nos hacen un concurso de oposición para ganar la definitividad y a veces con eso rompen la antigüedad y lo usan como pretexto para correr al personal que lleva 3, 5 o hasta 10 años dando una asignatura, pero a la hora de presentar un concurso o decirle que sus horas se van a abrir para concurso, pierde de manera desfavorable esto, cuando la Constitución nos dice otra cosa, ¿no? Que la antigüedad tiene que contar, pues acá hay mecanismos de coerción que impiden que eso se cuente, ¿no? Y ante esto, pues la patronal se aventaja, las otras dos estructuras sindicales, como hemos referido, no hacen nada, y esa es la situación que tenemos en la universidad. Y evidentemente que si hubiera un equilibrio en la distribución de los ingresos y de este presupuesto, pues nos iría mejor a todas y a todos. Hay otras formas,
de manejar los presupuestos. Hay otros referentes de las universidades en Argentina, donde el rector tiene que ser votado por la comunidad, donde los directores también tienen que hacerlo. Acá en la universidad no votamos ni rectores ni directores, es muy antidemocrático, nadie los ha elegido, como bien decías, vienen hasta de otras instituciones, no tienen la concepción que hay en la universidad de cómo se hacen y funcionan las cosas, y eso también los hace más funcionales y funcionales, ¿no?, al propio sistema y a los requerimientos que les van exigiendo para que nos coercionen al cuerpo académico y también de estudiantes. Y eso es la rectoría, es un búnker que ataca a estudiantes, a trabajadores académicos y administrativos, ¿no? Bueno, ahora que nos narran todo este modelo de subcontratación que opera prácticamente en la Universidad Nacional Autónoma de México y que hay una lucha por parte del gobierno federal para acabar con estos modelos de precarización laboral, pues sería importante conocer de parte de ustedes cuál sería su opinión o cuál sería el camino para pues ya acabar con toda esta precarización laboral que enfrentan sobre todo los académicos de asignatura, que son la mayoría, como ya bien nos han narrado aquí, pues cuál sería la vía para ir aboliendo este modelo que precariza, pero sobre todo que reproduce el llamado outsourcing, que ya está prohibido en México. Y pues como bien lo comentaba el compañero Fernando, nosotros hemos elegido la opción sindical porque consideramos que ahorita en esta coyuntura que se está dando, en estos momentos, en este gobierno, o puede ser, es posible que un sindicato recobre esa representatividad que tenía para la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores. Eso es lo fundamental. Es decir, si tenemos una organización fuerte, que no sea ni charra ni sea blanca, como los que tenemos en la UNAM, podemos entonces sí luchar no solamente por terminar con esta precarización salarial y inestabilidad laboral que estamos enfrentando en muchas universidades y que la UNAM es verdaderamente una situación ya de terror. El 80% de profesores de asignatura por horas y el 20% solamente de carrera, es exactamente lo contrario que tienen otras universidades, por ejemplo, como por ejemplo la UAM. La UAM es al revés, 80% de profesores de carrera y 20% de profesores de asignatura. Igual hay problemas en el POL, igual hay muchas universidades. Entonces, consideramos que una organización sindical que sea que sea verdaderamente representativa de los intereses del personal académico, esa es una forma de luchar, porque te permite tener figura jurídica y tener representatividad jurídica ante estos sindicatos Frankenstein que tenemos en la UNAM, y en segunda, frente a las autoridades que, bueno, se resguardan siempre en la legislación universitaria para hacer lo que hacen, es decir, en una autonomía retorcida, por medio de la cual no solamente ahora sí que se fijan sus salarios, sino también nos dicen que somos únicos, que tenemos la capacidad de dirigirnos, etcétera, etcétera. Cuando tenemos una legislación universitaria caduca desde hace más de 7 décadas que no se reforma, un estatuto del personal académico que también está sin reformarse desde hace muchos años, desde los 80 fue la última reforma que se le hace al EPA, el estatuto del personal académico. Entonces, esta situación de una legislación universitaria caduca ya, pues ha traído consigo también una organización, una estructura de poder pues caduca y medieval, ¿no? Como decía el compañero Fernando, es decir, la forma en que se elige a los directores, la forma en que se elige al mismo rector, bueno, estamos hablando de una situación antidemocrática, cuando supuestamente en la UNAM se dan cursos, se hacen investigaciones, se hacen un montón de cosas, foros sobre la democracia, y en la UNAM tenemos una aplicación de la antidemocracia, bueno, que raya en lo absurdo, ¿no? Pero todo esto es producto de la legislación universitaria, que no se ha reformado, que no se reforma porque precisamente el grupo que está en el poder desde hace muchas décadas, desde hace 4 o 5 décadas, bueno, pues a ellos les conviene reproducir esta forma esta autonomía, entre comillas, malentendida, y que no permite avanzar a la universidad, ¿no? Entonces, esa es la situación que se debe también de atacar, es decir, por eso nosotros como sindicato no solamente enfocamos tenemos nuestra bandera de lucha para solucionar el problema de la precariedad salarial y la inestabilidad laboral, sino también para democratizar la UNAM. ¿Y cómo pensamos hacerlo? Pues a partir de un sindicato fuerte,
peleé por la titularidad del contrato colectivo y desde ahí, desde lo que serían las bases de lo que es lo esencial de una universidad, que es la enseñanza, la academia, desde ahí empezar a transformar todas las cosas que están mal en la UNAM. Entonces, esa es nuestra propuesta de lucha, que sabemos que es difícil, estamos enfrentando muchas adversidades, incluso ahorita en este marco de la pandemia, pues hemos batallado bastante, porque pues, un sindicato es la representación de la gente, ¿no? De las relaciones entre la gente, y no podemos relacionarnos de manera directa con el profesorado. Entonces, esa es nuestra opción. Esperamos a mediano y a largo plazo poder lograr darle la pelea al Frankenstein de la ZAPAUNAM y poder lograr la titularidad del contrato colectivo. Desde ahí, solucionar el problema de la inestabilidad laboral y precariedad salarial, y el asunto de la antidemocracia en la universidad. Así es, bueno, pues estamos platicando con Roberto Bonilla Rodríguez y Fernando Alan López Bonifacio, secretarios generales del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues han planteado ya esta posibilidad de fortalecer al sindicato para mejorar las percepciones y los derechos, hacer válidos pues los derechos de los trabajadores académicos, de los profesores, sobre todo de asignatura, que son los más vulnerables, junto con los profesores adjuntos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero al parecer estamos hablando de una lucha, pues digamos que titánica, porque rebasa a la propia organización gremial, porque no se trata ya meramente de los trabajadores. Se han referido ya ustedes a esta institución antidemocrática de gobierno que padece la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya ni siquiera podremos decir con estructuras decimonónicas, sino prácticamente medievales, donde, bueno, pues son una junta de gobierno la que elige a los funcionarios, y luego los funcionarios, junto con una pequeña, digamos, participación del Congreso Universitario, del Consejo Universitario, elige a la propia Junta de Gobierno, y bueno, pues es un grupo de poder que desde hace mucho tiempo se está solamente pasando los cargos al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Han quedado muchísimas cosas, ha habido muchos esfuerzos a través de la historia prácticamente de todo el siglo XX para democratizar a la Universidad Nacional Autónoma de México, y todas han fallado. Prácticamente no tenemos una democratización de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por eso vemos que se presentan fenómenos como este, donde tenemos, sí, a la universidad más reconocida de Iberoamérica, incluso una de las mejores precisamente del mundo, pero porque está trabajando gracias a estudiantes, sí, también investigadores y profesores, que son los que dan la cara por la universidad. Es decir, la universidad debe su prestigio no tanto al trabajo de las autoridades, sino al trabajo de los académicos, al trabajo de los investigadores, y también al aprovechamiento de los propios estudiantes. Pero entonces, ¿cómo hacer para que realmente haya cambios en esta universidad? Por ejemplo, quedó pendiente un congreso universitario que debía de haberse realizado después de la huelga del 99-2000, que nunca se llevó a cabo. Hay posibilidades de que se genere al interior de la universidad, más allá del asunto del CITAUNAM, es decir, de los académicos, pues una coyuntura para demandar la democratización de la universidad, ¿o es algo que todavía está muy lejos? Justo nosotros nos sentimos parte de esa historia de lucha de la universidad. No nos sentimos divorciados de la misma. Creo que el CITAUNAM es una síntesis de eso. De hecho, desde los 80s, cuando se pierde el contrato colectivo, ya se hablaba de hacer un nuevo sindicato, y ahora apenas se pudo lograr hace 2 años, ¿no? Eso por una parte. Que la lucha es más allá de lo sindical, es evidente que sí, pero la invitación es a que estudiantes y también los trabajadores administrativos hagan lo propio desde donde están, y que vayamos confluyendo, ¿no? en la lucha, porque condiciones, digamos, objetivas no faltan. Ahí están presentes, como dices, ya hasta desde hace un siglo, ¿no? Pero el problema siempre ha sido subjetivo, ¿no? El control, el miedo al despido, a reprobar una materia, a que te tachen o te señalen, etcétera, ¿no? O sea, son miedos que tendrían que irse deshaciendo toda vez que cobremos y recobremos la conciencia de que en colectivo podemos avanzar mejor. Y claro que hay contradicciones al interior que se tienen que seguir trabajando y resolverlas, como la problemática de género, pero todo esto en el sentido de mejorar la democratización de la universidad. Y justamente nos parece que desde lo que estamos haciendo nosotros estamos coadyuvando ese proceso. Nos deben un congreso universitario, nos lo tienen que dar, pero hay que recordarle a las nuevas generaciones
que eso está pendiente y que hay que luchar por eso, que en cada movimiento universitario que exista, tendría alguien que señalar toda esta historia y siempre repetirla, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades nos hemos sumado como académicos a las luchas tanto de administrativos como de los estudiantes de distintos grados y de nuestros compañeros también, de nuestros pares como profesores. Ahora que fue lo de la UNAM no paga, estuvimos ahí presentes en las distintas dependencias con los afiliados que tenemos, ¿no? No quisimos encabezar ni figurar solo como CITA-UNAM en todos los casos, sino que sí decíamos dentro de las asambleas, venimos del CITA-UNAM, somos de tales dependencias, pero acá pues estamos trabajando como académicos. Y estuvimos presentes incluso dentro de las propuestas, dentro de la organización de varias cosas, y esa movilización hizo para hacer crecer la conciencia de esto de la UNAM no paga, y al final también se creció en el número de afiliación del CITA-UNAM, pese a las condiciones de la pandemia. Me parece que vamos por buen camino, que puede ir un poco lento de repente. Quizá haya otras coyunturas que aceleren estos procesos, pero justamente necesitamos esta forma de organización permanente. Nosotros la vimos en el sindicato. Las y los estudiantes tendrán que buscar alguna manera de que las generaciones que se van relevando también la tengan, pero justamente esa es como la meta, ¿no? Exigir ese congreso, nos lo deben, no nos lo van a dar, no nos lo van a regalar. Creo que se ganó hace años con la lucha, pero la manera de que lo reconozcan y de que realmente se opere va a ser con mucha lucha, con mucho esfuerzo y mucha conciencia. Entonces hay que irnos preparando para las batallas que vienen y tomar segundos, terceros y cuartos aires, ¿no? Platicamos con Roberto Bonilla Rodríguez y Fernando Alan López Bonifacio, quienes son académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y quienes ya nos han hecho pues esta radiografía de las condiciones laborales precarias y sobre todo que parecieran un modelo de outsourcing que enfrentan sobre todo los profesores de asignatura, así como el camino que ellos están pensando para poder ya abolir todas estas condiciones terribles en las que se encuentra el 80% de la plantilla laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradecemos mucho por este contacto. Muy buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bien. Pues sí, Sósimo, sin duda, condiciones precarias en la Universidad Nacional Autónoma de México, en las que enfrentan la mayoría de los académicos universitarios y sobre todo, bueno, esta comparación que ya hacían los dos profesores también de asignatura en la Universidad Nacional, que no ocurre lo mismo en este momento en la Universidad Autónoma Metropolitana, por ejemplo, o en el Instituto Politécnico Nacional, que ahí por el contrario pues la mayoría de los profesores tienen basificación, son profesores de carrera, y en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México es todo lo contrario, el 80% son profesores de asignatura y solamente el 20% de carrera, lo cual significa que se han perdido plazas destinadas a la academia y al profesorado. Sin duda un tema muy relevante para nuestro país, entendiendo que la Universidad Nacional Autónoma de México pues es la institución universitaria más importante y sobre todo también de América Latina, socio. Así es, bueno, y recordar que esta situación de precariedad e inseguridad laboral que padecen los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, pues es similar a la que también padecían los médicos y que